Hola, mi nombre es Jenny Lugo, soy pediatra puericultora, especialista en lactancia materna y hoy vamos a continuar hablando de lactancia humana de la teoría a la práctica. Ya hablamos de cómo el personal de salud debería estar entrenado para cumplir con los 10 pasos propuestos por la OMS y por UNICEF para lograr una lactancia exitosa de manera de apoyar eficientemente a las madres para que inicien de buena manera el proceso de lactancia. Hablamos de unos cuantos mitos que derribamos en relación a cómo llevar esa primera hora de oro, que debemos permitir que el bebé haga un afianzamiento espontáneo sin obligarlo a pegarse a la mama, y solo en algunos casos se hará agarre dirigido, y debemos respetar que el bebé cumpla todas sus etapas instintivas. Esto hace que se logre finalmente un agarre óptimo, sin mayores interferencias entre la diada bebé-mamá. Nos vamos a enfocar ahora en la parte de técnicas. Cuando hablamos de técnica, tenemos varios conceptos que debemos tener claros. En primer lugar, que cuando nos referimos a postura, en el tema de lactancia materna, se refiere a la madre, a cómo está colocada la madre para amamantar. Básicamente, la madre puede estar en posición sentada, ¿ok? Puede estar sentada en una silla, puede estar en la cama apoyada con unas almohadas en la espalda. Debe tener sus hombros totalmente relajados y su espalda con apoyo para evitar el cansancio y el dolor de espalda. Debe tener las piernas en una posición cómoda, también apoyada. Y es importante que esta posición de apoyo y de confort se mantenga, sea cual sea la postura que ella adopte. Ya cuando las madres son un poquito más expertas, comienzan a practicar la lactancia en postura acostada. A veces se hace el intento cuando el bebé está recién nacido y como que no logran acoplarse muy bien, pero cuando pasan los días y ya la madre se siente un poco más segura, logra colocar de manera adecuada al bebé. ¿Ok? Entonces, esta es una posición que permite que la madre pueda descansar, sobre todo en las noches, que pueda alimentar a su bebé y descansar al mismo tiempo, porque, bueno, pasar tantas horas sentadas, lógicamente, la va a cansar. Cuando hablamos de posiciones, entonces es cómo colocamos al bebé para que sea amamantado. Si vemos la posición habitual, de rutina, que la mayoría de las mamis adoptan, eh, y la posición en la cual colocan a su bebé, vemos acá la posición de acunado, que se llama posición de acunado, y aquí hay algunos tips importantes que debemos tomar en consideración. Cuando el bebé va a ser amamantado en esa posición, es importante la colocación, la ubicación de la colocación de la cabeza sobre el brazo de la madre. Si nosotros lo hacemos de manera automática y tenemos cargado al bebé y la cabeza del bebé está sobre el ángulo del codo y tratamos de amamantarlo en esa posición, si la mama está aquí y la cabeza del bebé está aquí, pues o la madre debe voltearse para acercarse al bebé, o el bebé va a adoptar una posición que va a ser incómoda, ¿ok? Donde tiene que mover su cabecita para colocarse frente al pecho. Y lo más probable es que no se logre un agarre adecuado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Nosotros debemos colocar al bebé, y aquí podemos usar esta posición de acunado cruzado inicialmente, que nos podemos quedar allí o no, o podemos pasar a esta de acunado. Vamos a sostener al bebé por detrás de las orejas, básicamente no colocar la mano en la parte posterior, porque el bebé suele pelear cuando siente que se le está sosteniendo de la parte occipital, ¿ok? Empieza a golpear la mano de la madre y a retirarse del pecho. Entonces vamos a tratar de agarrarlo por detrás de las orejas, que eso nos permite también poder movilizar la cabecita hacia donde nosotros necesitemos. Entonces el cuerpo lo sostenemos con ese mismo brazo
que va a ser el contrario a la mama que se va a administrar, ¿ok? Entonces, esta mano me sirve para agarrar en forma de C la mama, ¿ok? Puede ser en forma de C o forma de U, dependiendo de la posición en la que esté el bebé. Si el bebé se encuentra en esta posición acostado, yo voy a agarrar la mama en forma de U. ¿Por qué en forma de U? Porque yo necesito llevar el pezón desde la nariz hacia la boca para hacer el agarre. Entonces, agarro en forma de U. Si el bebé está así, la posición que se va a agarrar es de C, porque aquí yo puedo mover el pezón de arriba hacia abajo. Entonces, es importante eso. Ok, entonces tengo el bebé, tengo la mama agarrada, tengo al bebé sostenido por la cabecita y una vez que yo logro el enganche, yo puedo soltar la mama y traer este brazo. Pero lo ideal es que el brazo, la mano, llegue apenas donde empieza el pañal. Por lo tanto, la cabecita del bebé va a quedar más cerca de la muñeca. No va a quedar en el ángulo del codo para tratar de mantener la posición. Hay casos en los cuales si la mama es muy grande, es muy voluminosa, va a necesitar en los primeros días que la madre mantenga la mama agarrada porque en el momento que lo suelta, si es muy pesada, se le sale de la boca. Entonces va a depender el poder usar esa posición de acunado desde el comienzo o no, depende a veces del tamaño de la mama, si necesita o no necesita ayuda. Ok, si pasamos a la siguiente posición, tenemos la posición donde el bebé está acostado sobre mamá, como lo hace en la primera hora de vida, ¿ok? Que es la posición biológica o fisiológica. En esta posición el agarre es profundo, se agarra de la mejor manera posible. Cuando el bebé tenga dificultad para agarrarse, esta es una de las posiciones que podemos utilizar. La otra es el acunado en la posición de rugby, que es donde el bebé se coloca de lado. El cuerpo del bebé va a estar adosado a la parte lateral del tórax de la madre y esta mano va a agarrar y dirigir la mama. ¿Ok? En esa posición se puede colocar el cojín de lactancia en la parte inferior del codo, a nivel del codo, para sostener el peso del bebé. Aquí vemos la posición acostada. Fíjense que bebé y mamá están totalmente frente a frente uno del otro. Puedes colocar una almohadita, se puede colocar la mano de la mamá que lo sostenga en esa posición. Entonces, ¿cuál es la posición de oro? Pues posición de oro no hay. La posición de oro es aquella en la cual la mamá y el bebé se sientan a gusto, donde mejor se sientan. Sí, ciertamente, si tengo un bebé que tiene problemas de agarre, a lo mejor esta posición biológica y esta posición de rugby me va a favorecer el agarre. Pero no necesariamente si yo le sugiero a la mamá que use esta posición y ella no se siente cómoda, pues no debe utilizarla. Luego vamos a hablar del alineamiento del cuerpo. Nosotros tenemos que buscar que haya una línea recta imaginaria entre la oreja, el hombro y la cadera. Es decir, que el bebé esté en esta posición frente a mamá, ¿ok? No que la cabeza esté mirando al pecho y el cuerpo esté mirando hacia el techo, porque en esta posición, lógicamente, el bebé se va a cansar, le va a doler el cuello y probablemente va a estar llorando mientras es amamantado. Va a estar irritable porque no está cómodo. Hay un lema que se usa mucho en las asesorías de lactancia que tiene que ver con colocarlo barriga con barriga. Eso es cierto para algunos casos y va a depender básicamente de la forma de la mama, porque si la forma de la mama es donde el pezón mira totalmente al frente, la cabecita del bebé debe mirar al pezón, entonces el bebé tiene su barriguita contra la barriguita de la mamá. Pero si la mama, el pezón mira hacia abajo, el bebé va a estar viendo, igual con su cuerpo alineado, pero el bebé va a estar viendo hacia el pezón. Entonces,
el bebé no tiene totalmente afrontada la barriga con la barriguita de la mami, sino solamente una parte. Y si el pezón mira hacia arriba, pues la cabeza va a venir de arriba hacia abajo. Entonces, depende de la forma de la madre. Fíjense aquí un ejemplo. Esta es una madre cuando llegó a la consulta iniciando eh, la consulta de lactancia. Aquí simplemente se le dijo, colócalo tú tal cual como siempre colocas a tu bebé. Y bueno, fíjense que observamos aquí. Bueno, lo primero, la posición de la postura de la mamá. Fíjense los hombros totalmente desnivelados, no tenía ningún apoyo en la espalda. El cuerpo está totalmente de lado, las piernas también. La cabecita de la bebé estaba en el ángulo del codo. Cuando vemos en esta otra toma la posición de la bebé, el abdomen y el tórax miran hacia arriba, hacia el techo, y la carita de la bebé mira hacia el lado. Una posición y una postura totalmente erradas. Esta mami consultó justamente por problemas de agarre y dolor y grietas. Cuando le explicamos a la mamá cómo hacer todo el procedimiento, pues fíjense, alineó mucho más sus hombros, ahora estaba recostada en la pared, la bebé tiene alineación, oreja, hombro y cadera, la cabecita de la nariz de la bebé mira hacia la espalda de la mamá, es decir, hacia el pezón, entonces ya corregimos de manera importante postura y posición. Y automáticamente en esa posición la mamá dijo, pues ya no me está doliendo. Cuando hablamos entonces de agarre, nos referimos a cómo el bebé agarra areola y pezón al momento de mamar. ¿Qué debemos tomar en consideración? Que el agarre debe ser asimétrico. ¿Y a qué se refiere con un agarre asimétrico? Que va a agarrar más areola, es decir, va a introducir en su boca más areola de la parte de abajo y el pezón que de la parte de arriba. Fíjense en este caso, tiene prácticamente toda la areola de abajo dentro de la boca y la parte de arriba sobra un poco porque es una areola grande, no pasa nada. Lógicamente, si la areola es mucho más grande, pues el bebé no va a introducir toda la areola de la parte de abajo porque no va a caber. ¿Qué signos de buen agarre podemos ver aquí? Bueno, tenemos unos labios evertidos y la abertura de la boca, fíjense que son unos 120 grados o más. Eso es importante, que la boca esté bien abierta al momento del agarre y que los labios estén evertidos. No es que vamos a estar luchando para que sacar los labios y sacar los labios. Básicamente, si el agarre es el adecuado, nosotros no tenemos que corregir el labio. Si estamos corrigiendo labios porque probablemente no había una apertura suficiente. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Las mejillas en el momento de que el bebé succiona se van a bombar. ¿Ok? No se debe escuchar chasquido y no debe hundirse, hacer hoyuelos en las mejillas, como por ejemplo, si eso ocurre, significa que hay un mal agarre y de inmediato se debe retirar el bebé e intentarlo nuevamente. A veces esto puede costar que la mami tenga que quitarlo y ponerlo, quitarlo y ponerlo 5, 10, 15 veces hasta que lo logre. La idea es que con la práctica se va haciendo el maestro. Esto es simplemente de practicar. Y con los días, pues cada vez se le va a ir haciendo mucho más fácil. ¿Cómo logramos entonces ese agarre profundo? Vamos a ver este video donde se explica perfectamente cómo es el proceso para que ese agarre simétrico llegue a un agarre profundo y cuál es la diferencia entre hacer un agarre superficial y un agarre profundo. To understand how latch-on affects your comfort, let's look inside at the roof of a baby's mouth. Behind the baby's gums are ridges. Behind the ridges is the baby's hard palate. When your baby takes your breast into his mouth, if your nipple lands near the front of his mouth, your nipple will press against his hard palate. This is called a shallow latch, which can cause discomfort for you as he breastfeeds. If your baby breastfeeds with a shallow latch repeatedly, the friction and pressure may eventually cause you pain or even skin damage.
Farther back in your baby's mouth, the palate changes from hard to soft. Some call the area near this soft palate the comfort zone. To get a better idea of where this is, use your own tongue to find your soft palate. When your baby takes your breast deeply into his mouth and latches on so that your nipple lands in the comfort zone, there is no undue friction or pressure as your baby breastfeeds. Latching on within the comfort zone is where breastfeeding is most comfortable for you and most effective for your baby. Fíjense entonces, si el agarre yo lo hago de esta manera frontal, ¿ok? No va a entrar cantidad suficiente de pezón dentro de la boca. El pezón no va a llegar hasta el paladar blando, que es el punto en el cual la madre no va a sentir esa sensación de que le están masticando el pezón. Llega a una zona confortable. Cuando el bebé tiene ligeramente extendido el cuello y viene desde abajo, entra primero esta parte inferior del pezón y luego entra la otra, pues el pezón va a entrar mucho más dentro de la boca del bebé y va a ser confortable para mamá y va a haber una mejor transferencia de leche. ¿Qué debemos vigilar en los primeros días una vez iniciada la lactancia? Bueno, lo primero es aclarar un punto en relación a cuándo nosotros debemos volver a ver a esa diada mamá-bebé. Básicamente debería de ser, y sociedades como la Asociación Española de Pediatría recomiendan que entre las 24 y las 48 horas después del alta, el bebé sea evaluado por primera vez, esa diada bebé-mamá. La Academia de Medicina de Lactancia Materna recomienda entre los 2 y los 4 días y luego una reevaluación a la semana. ¿Por qué hacer estas evaluaciones de forma precoz? Porque ese es el momento en el cual nosotros podemos detectar si hay algún problema que tenga que ver con técnica, si hay una transferencia adecuada de leche o no, si el bebé está comiendo lo suficiente o no, y cómo va evolucionando todo el proceso. Si nosotros esperamos a los 7 o a los 15 días para ver cómo va esa lactancia, pueden haber pasado muchas cosas en el camino. La mamá puede estar presentando grietas, dolor, y puede incluso haber caído ya en el uso de fórmulas por el dolor, y puede esto interferir en que se pueda lograr a posteriori una lactancia materna exclusiva. Entonces, ese debería ser nuestros parámetros de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar en esa visita de las 48, 72 horas posterior al nacimiento? Bueno, que ya haya ocurrido la bajada o la subida de la leche, que las mamas, ya dijimos las características de que están turgentes, hay un incremento del volumen de calostro que está saliendo en ese momento, las mamas están calientes, se puede visualizar la red venosa. ¿Ok? Entonces vamos a estar pendientes de esto. Igual, vamos a estar pendientes que no ocurra una ingurgitación patológica, que es cuando la mamá ya comienza a presentar fiebre o febrícula, donde las mamas están excesivamente llenas porque no ha habido una succión y un vaciado eficiente, un drenaje, perdón, eficiente, y que al bebé, como la mama está tan llena, le cuesta sacar la leche. Entonces, ese es un punto que debemos evitar. Eso no es normal, eso es una ingurgitación patológica. La lactancia materna debe ser exclusiva y debemos estar vigilando que eso esté ocurriendo y que el bebé esté comiendo entre 8 y 12 veces al día, aunque puede comer cada hora perfectamente e igual es normal. Puede hacer tomas agrupadas. Es lo típico que dicen, bueno, el bebé tiene los horarios cambiados, come muchísimo y está todo el tiempo despierto en la noche y en la mañana duerme, a partir de las 6 de la mañana, duerme un buen trecho. Eso puede ocurrir y eso es lo que llaman tomas agrupadas. Lo importante es que se recuperen esas horas que el bebé no succionó, se van a recuperar en el tiempo que el bebé pasa más horas despierto, para que finalmente siempre estén a 8 a 12 tomas al día.
y que lo otro que debemos vigilar es que si es un bebé que se queda dormido muchas horas, tenemos que estar alerta de que no pasen más de 3 horas, lo cual no es habitual, porque el ritmo habitual de sueño del bebé es que va a tener sus 2 fases y cuando pase de una fase a la otra se va a despertar y eso es cada 45 minutos, 1 hora. Es decir, eso sería un patrón normal. Pero si es un bebé que duerme un poco más, no deberíamos dejarlo que pase más de 3 horas en el día o 4 en la noche para alimentarlo para evitar una hipoglicemia. ¿Qué más vamos a revisar allí? Que si la técnica que está utilizando es la adecuada, ver la postura, ver la posición, ver el agarre y evaluar la transferencia de leche. ¿Cómo sé yo que el bebé está comiendo lo suficiente? Haciendo seguimiento del número y las características de las evacuaciones, de las micciones y ver si el bebé en algún momento, después que succiona un buen rato, se queda dormido, suelta el pecho y duerme. 45 minutos, 1 hora, puede dormir un poco más, pero como mínimo ese tiempo. Hay escalas como la de Latch, que son herramientas de valoración de lactancia materna que podemos tener nosotros a mano en la consulta, las podemos tener tanto en digital como impresas, que nos permiten saber si hay riesgo de esa lactancia y qué diada necesita más apoyo que en ese momento. Se evalúan varios parámetros como el agarre, la deglución si es audible, el tipo de pezón, si hay comodidad y cómo están las mamas y si el bebé se mantiene o no colocado. Mientras la puntuación sea más alta, esa diada necesita menos apoyo, si es más baja necesita apoyo a la brevedad posible. En relación a las evacuaciones que vamos a ver normalmente, el primero y segundo día vamos a ver evacuaciones tipo meconio, que son negras, oscuras, pegajosas y con una frecuencia de 1 o 2 al día. Recordemos que la leche materna es un laxante por excelencia, por lo tanto vamos a comenzar a ver si el bebé está comiendo, vamos a comenzar a ver ese tipo de evacuaciones desde el primer día. Hay que estar alerta que si, por ejemplo, fue un nacimiento donde hubo un líquido meconial, ya el bebé evacuó y eso debe ser considerado en esas primeras 24 horas para no restarle importancia y pensar el bebé no evacuado y no está comiendo. A lo mejor sí está comiendo adecuadamente, pero presentó esa evacuación antes. Ya el tercer día debemos empezar a observar un cambio en la coloración, se empieza a tornar más verde y de verde va pasando a amarillo y la frecuencia, los primeros 2 días, el día 1 debería evacuar una vez, el día 2 1 o 2 veces, el día 3 y 4 de 3 a 4 veces al día. Y el día 5 es el día que nosotros tenemos que estar súper alertas porque se supone que para ese día debe estar evacuando más o menos unas 3 veces, pero lo importante es que ya haya cambiado de características, es decir, que ya sea unas heces típicas de bebé alimentado con leche materna, que son amarillas, grumosas, y que nos está diciendo que ese bebé está comiendo bien. Ya a partir del día 7, lo ideal es que evacúe 5 o más veces. Hay algunos que evacúan un poco menos, 3 veces, 4 veces, pero ganan peso estupendamente y mojan suficientes pañales, no tenemos que preocuparnos, pero como mínimo de 3 a 5 al día. ¿Ok? Puede incluso evacuar después de cada comida y eso también es normal. En relación a las micciones, van aumentando también la cantidad de pañales mojados con los días. Del día 5 en adelante, el bebé siempre debería mojar 5 o 6 pañales. Aquí siempre hago una acotación, es que últimamente hay pañales que tienen como una cinta que le indica a la mamá si el pañal está lleno o no para cambiar. Hay que estar alertas con eso y hacerle ciertas recomendaciones a la mami porque, a ver, que no sería ideal que el bebé pasara 12 horas con un pañal colocado en el cual hay varias micciones, pero como no ha llegado al tope, no se cambia. Primero, no debe mantenerse la humedad tanto tiempo y segundo,
Esto puede confundir porque a lo mejor ellas piensan que hasta que no llegue al tope de esa cinta que cambie de color, pues significa que el bebé no ha orinado lo suficiente y no, pueden haber habido 5, 6, 3, 4 micciones y ella los está contando como uno solo. Entonces, ojo de estar pendiente de este punto. Lo otro es la presencia de uratos, que las madres van a referir como que si fuese una mancha de sangre. La diferencia es que cuando se seca, esto se va a ver como más anaranjado, como color ladrillo y arenoso. Suele ocurrir en los bebés que reciben solo lactancia materna, menos en los que reciben fórmula por la cantidad de líquidos que ingiere, pero es que además que el calostro suele producir una precipitación de los uratos y entonces esto es lo que vamos a ver. Es normal hasta el tercer día. Si pasan los 3 días, hay algunas sociedades científicas que dicen que se podría permitir hasta el 7º día la presencia de ellos, pero si yo el 4º día sigo viendo uratos, yo tengo que revisar la técnica de lactancia porque es probable que no esté ingiriendo lo suficiente. Esto no es indicación de dar fórmula porque hayan uratos. Es indicación de que debo revisar la técnica de lactancia para mejorarla, para que antes del 7º día ya ese bebé no esté presentando uratos. Cuando hablo de ingesta insuficiente, cuando el niño no expulsa meconio el primer día, a menos que haya una causa anatómica, patológica que impida la evacuación, que la presencia de meconio más allá del 5º día, menos de 3 deposiciones a partir del tercer día, menos de 3 pañales mojados la primera semana y los uratos presentes luego de la primera semana de vida. Si se presentan cualquiera de estas condiciones, yo puedo decir que esa ingesta es suficiente, sí, insuficiente, sin embargo, tampoco es indicación de suplementar con fórmulas, sino de corregir la técnica de lactancia. Yo pudiera suplementar simplemente con la misma leche materna extraída y dar esa leche en diferido. ¿Qué preocupaciones habituales presentan las madres esos primeros días? Lo primero, lo más resaltante, que con más frecuencia ocurre, es decir, solo me salen unas gotas, yo no tengo suficiente leche, además el bebé llora, porque llora, el recién nacido llora muchas horas al día, porque esa es su manera de expresarse. Entonces, entre que veo poca cantidad salir de mis mamas, el bebé está llorando y quiere estar pegado en el pecho las 24 horas o una buena parte del día, pues la conclusión de las mamás es no tengo suficiente leche. Entonces hay que explicarle que el calostro va a ser una cantidad pequeña que va a ir aumentando con los días, que es normal que el bebé quiera mamar con frecuencia porque él tiene que succionar esa mama para estimularla para que produzca más. Entonces que todo eso es normal y debe tener paciencia y explicarle que es normal. Que el bebé no abra la boca. Todas dicen es que la boca es muy pequeña y no abre la boca. Bueno, si nosotros le enseñamos esas técnicas de agarre, el agarre asimétrico y todas estas cosas, pues ella se va a sentir más relajada, sobre todo la que tiene la areola muy grande, siente como que es imposible que quepa todo eso dentro de la boca. Bueno, lógicamente hay que explicarle que no va a caber toda la areola, sino la mayor cantidad posible, pero lo importante es que los movimientos sean los adecuados, que haya una devolución de leche y eso nos da indicio de que todo va bien. El bebé dormilón, lo que hablamos antes, no más de 3 horas en el día, no más de 4 horas en la noche, hasta que alcance el mes de vida y siempre y cuando la ganancia de peso sea la adecuada. Ojo con los bebés dormilones que quieran dormir 4, 5, 6 horas y no se quieran pegar al pecho cuando lo intentan colocar, que no vaya a ser un bebé que tenga hipoglicemia. Entonces, en esos casos, ¿se da fórmula? Tampoco. En ese caso podemos dar leche extraída para que el bebé se regule un poco e igualmente seguir trabajando en la técnica de lactancia. Que el bebé no duerma, esto básicamente yo siempre les explico a los padres que eso es expectativas versus realidad. El bebé duerme, pero a su ritmo, que es muy diferente al ritmo de nosotros. Ellos van a despertarse cada 45 minutos, 1 hora, y eso es normal. Ese es su patrón de sueño
y ellos no saben enlazar una fase del sueño con otra, sino básicamente con el proceso de amamantar. Entonces, se va a despertar, va a mamar. En esas ocasiones es probable que mame 5 minutos, 3 minutos, se queda dormido nuevamente, luego se vuelve a despertar, allí a lo mejor sí comen más tiempo y así va a pasar las 24 horas y eso es el patrón normal, que no es el de los adultos, sí, pero no es anormal. Que el bebé pierda o no gane peso. Hay que tomar en consideración que el bebé en los primeros días de vida puede perder un porcentaje de peso normalmente. Lo que tenemos que ver es que a partir de los 15 días ya el bebé debe haber recuperado su peso, el peso que tenía al nacer. La ganancia de peso, básicamente nos podemos guiar por las gráficas de la Organización Mundial de la Salud que fueron hechos con niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. En promedio debe aumentar entre 20 y 30 gramos al día en las primeras 6 semanas y luego de 113 a 227 gramos por semana. Esto es más o menos un indicador de cómo vamos a ir viendo el crecimiento de ese bebé. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay una pérdida fisiológica los primeros días, ¿ok? Que se deben a que cuando nacen tienen un exceso de líquido extracelular que el bebé ha expulsado el meconio, que tiene un peso también, y que pierden grasa como que utilizan como fuente de energía. Entonces es normal que un bebé pierda entre 5 a 6% de su peso al nacer, ¿ok? Aunque hay algunas asociaciones que hablan de permitir un poco más, ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante que si pierden más de esta cantidad, pues estamos alertas con la técnica. Y la meta es que recupere su peso que tenía al nacimiento entre los 10 y los 15 días. Si yo tengo un bebé de 15 días que no recupera el peso al nacer, también es un bebé que debo evaluar. Aquí hay que tomar en consideración otro punto, es que a veces se administran un exceso de líquidos en las madres en el trabajo de parto o durante la cesárea y esto puede hacer que el bebé también gane peso, pero va a ganar un peso que es ficticio, que va a eliminar en los primeros días. Esto hace pensar que el bebé ha perdido mucho más peso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es un bebé que vemos bien, que orina suficiente, que evacúa, eh, pero ha perdido más peso. No pasa nada porque probablemente esta pudiera ser una causa. Lo que hay es que hacer un seguimiento estrecho. Cuando hablamos entonces de pérdida excesiva de peso, cuando hay una pérdida del 5% el primer día de vida, es decir, lo peso a las 24 horas y me ha perdido, perdón, el 5% o más. O que haya perdido más del 7%, o hay otras organizaciones como la Academia de Lactancia Materna que nos dice que puede perder entre el 8 y el 10%. Si pierde entre el 8 y el 10%, ya lo toman como patológico. La Academia Española de la Pediatría lo toma como el 7%. Lo importante, como hablamos, 5 o 6 lo tomamos como normal, 7 alerta, ¿ok? Y recordar entonces que el peso no es la única medida del éxito de la lactancia, por lo que hablamos, por ejemplo, si hay un exceso de administración de líquidos en la madre. Importante si ese bebé pelea mucho con el pecho, no logra agarrarse de manera adecuada, la mamá tiene dolor, tiene grietas, el bebé está muy irritable, las tomas son muy frecuentes. Básicamente vemos que no moja suficientes pañales, no evacúa, es un bebé que hay que estar alerta en la evaluación física y ver si no hay un frenillo sublingual corto, que puede ser tan evidente como este, depende, pero hay unos que son posteriores y no son tan evidentes, pero debemos sospecharlos y buscarlos. ¿Por qué? Porque esto interfiere con la elevación de la lengua y con ese movimiento de ola que se necesita para que haya una salida adecuada de la leche. Finalmente, hablar un poquito de consejería
en lactancia humana. Lo primero es que tenemos que tomar en consideración que eso es una técnica de comunicación interpersonal, donde vamos a tratar de entender cómo se siente la madre, reforzar su confianza y ayudarla a tomar decisiones informadas. Fíjense el primer punto, entender cómo se siente la madre. La madre está abrumada. No es fácil tener un bebé que llora, que tú sientes que no entiendes, que estás tratando de alimentar, de adaptarte a, tu a su rutina, que no duerme, y tú tienes que entender a esa madre por todo lo que está pasando. No decirle, no, eso es normal, aguántate que eso va a pasar. No, yo te entiendo que tú estás agotada, que estás cansada, son procesos que van transcurriendo. En estos días es normal que pase eso por esto, por esto y por esto. Eso es una manera de hacerle entender que tú entiendes lo que ella está pasando. Reforzar su confianza. Básicamente enfocarnos en lo positivo, en lo que ella está haciendo bien, y lo negativo le proponemos, no le hacemos indicaciones, que los médicos estamos acostumbrados a hacer indicaciones. Nosotros vamos a proponer y ella va a tomar su decisión informada en base a lo que nosotros le propusimos. Tú no le vas a decir, vas a hacer esto, esto y esto, sino, mamá, ¿qué te parece si puedes probar haciendo esto o haciendo esto? A ver qué tal te va, a ver si te funciona, ¿te parece? ¿Cuál te gustaría, cuál opción te gustaría tomar? Hay que estar claros que la consejería de lactancia materna no es dar consejo. El consejo lo da la tía, la prima, la abuela, la suegra, la vecina. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento dando información validada científicamente, que es otra cosa totalmente diferente. Y para eso se requiere preparación. Tenemos que garantizar que la comunicación sea efectiva, que seamos amables, que no juzguemos a la mamá. Si viene y nos dice que le dio fórmula porque ya estaba desesperada, que no aguantaba, no le vamos a decir que es mala madre porque le dio fórmula. Sí, bueno, entendemos que llegaste a un punto donde pensaste que no, pero qué tal si probamos haciendo esto, y es probable, si ese es tu deseo, que puedas dejar de darle fórmula. Prestar atención a lo que está hablando, no es que vamos a estar viendo el celular o vamos a estar escribiendo mientras ella nos está hablando, vamos a prestarle atención a lo que nos está diciendo, vamos a ser empáticos, vamos a hacerle preguntas abiertas. No, ¿estás dando pecho a tu hijo? Es así como que ya me tienes que decir que sí, no. ¿Cómo estás alimentando a tu bebé? Y que todas las preguntas sean abiertas, que ella pueda responder no simplemente con un sí o un no. Y siempre entonces enfocarnos en lo positivo. Tenemos entonces que prepararnos y realmente si después de toda la información que se ha dado aquí, hay alguno de los colegas que se vea interesado en prepararse y adquirir más conocimientos en el tema de lactancia materna, realmente ha valido la pena dedicar estos minutos. Espero verlos en una próxima oportunidad abordando otros temas. Mi nombre es Jenny Lugo, soy pediatra poricultora, especialista en lactancia materna. Que tengan buen día.